Cuando el arte se vuelve tabú. Midori Shoujo Tsubaki, la obra maldita que fusiona horror psicológico, arte pictórico y una historia de explotación infantil. Hablaremos de sus orígenes en el manga de culto de Shueijiro Maruo, la valiente apuesta de Hiroshi Harada por llevarlo a la pantalla y las razones por las que fue borrada de las estanterías, hasta que una copia de salvación le devolvió a la vida. Soy Brando Martínez de Nichanel y hoy hablaremos de la película de Midori Shoujo Tsubaki. En 1992, el mundo del anime recibió una obra que, desde su estreno, se convertiría en mito urbano. Midori Shoujo Tsubaki, adaptación del manga de culto de Shueijiro Maruo. La película desafía hasta el espectador más curtido con su fusión de belleza pictórica y escenas de crueldad extrema. Aquellos que han tenido el valor de verla jamás olvidan su impacto. La trama sigue a Midori, una niña huérfana que, tras la trágica muerte de sus padres, ingresa en un circo ambulante. Lo que comienza como una promesa de refugio, pronto revela un oscuro trasfondo de explotación y abuso infantil. Cada fotograma expone la inocencia desmoronándose ante la perversidad de sus guardianes. Hiroshi Harada, productor, guionista y animador, financió el proyecto con sus propios ahorros cuando los estudios convencionales rechazaron el guión por demasiado explícito. El resultado es una animación artesana, pinturas manuales y cels desplazados con parsimonía, unidos a una banda sonora inquietante compuesta por J.A. Caesar, creo que así se pronuncia. El estreno no fue en una sala común, sino en un teatro de Ikebukuro, donde Harada organizó un evento híbrido de cine y teatro. Actores en vivo representaban fragmentos de la película, elevando la proyección a una experiencia inmersiva y perturbadora. Poco después, el gobierno japonés ordenó retirar y destruir todas las copias por considerarla, y cito, demasiado perturbadora. Durante más de una década, Midori vivió oculta en el rumor y la leyenda, solo que en 2006 la distribuidora francesa Cine Malta rescató el metraje, liberándolo en DVD con subtítulos en varios idiomas. Hoy, Midori Shoujo Tsubaki es un icono del cine experimental de animación y un objeto de culto entre los seguidores del horror psicológico. Su estatus de anime más prohibido no habla solo de la crudeza de sus imágenes, sino también de la valentía de quienes la llevaron a la pantalla. La semilla de Midori nació en agosto de 1983, cuando Shueijiro Maruo empezó a serializar el manga Shoujo Tsubaki en la revista Garo. Mi intención con Shoujo Tsubaki era mostrar la belleza en lo grotesco y lo macabro, declaró Maruo en una entrevista, resumiendo su apuesta estética dentro del movimiento eroguro, que aúna erotismo y horror en el Japón de posguerra. En su trabajo, Maruo bebe de fuentes tan dispares como los grabados ukiyo-e del siglo XIX y en el cine de terror europeo. Cuando empecé a trabajar, revisé centenares de fotografías de la década de 1930 para capturar el aire oscuro de las calles de Tokio, explicó al documentar su proceso de producción. De esa investigación surgió un estilo visual repleto de detalles minuciosos, cuerpos descompuestos, rostros en plena desintegración y fondos plagados de texturas retorcidas. En Shoujo Tsubaki, Maruo toma el guión de una obra de Kamishibai del periodo Showa y lo transforma en una tragedia hiperviolenta. Midori, una huérfana de cabellos cortos, pasa de vender camelias en la calle a convertirse en objeto de un circo de fenómenos, donde su energía infantil choca con la brutalidad de los artistas. A lo largo de su carrera, Maruo ha seguido desafiando las normas artísticas. Obras como The Strange Tale of Panorama Island, o en japonés Panorama to Kitan, exploran la misma línea de belleza con grotesco que definió a Shoujo Tsubaki. Su influencia es palpable en genios contemporáneos del manga y el cine, que lo citan como referente de la narrativa subversiva. El legado de Maruo trasciende el manga. Su revisión del circo freak como escenario de pesadilla contribuyó a legitimar el eroguro como corriente de estudio académico y atrajo la atención de aficionados a lo experimental. Hoy sus volúmenes se reeditan en todo el mundo y su visión sigue inspirando adaptaciones tan distintas como el anime de 1992 y la versión teatral de 2016. En 1992, Hiroshi Harada asumió el reto de llevar la obra de Maruo al celuloide bajo el título de Midori Shoujo Tsubaki. Ante el rechazo de los grandes estudios, Harada apostó con recursos propios y un equipo reducido. Optó por una técnica mixta.
ilustraciones hechas a mano y cells tradicionales, desplazados con un ritmo deliberado que enfatiza cada gesto de dolor y cada mancha de sangre. Y el diseño sonoro, la banda sonora, fue hecho por J.A. Caesar, como se mencionó anteriormente, el cual intensifica la atmósfera, con coros disonantes y melodías que rozan el delirio. Harada cuidó cada detalle escenográfico, carpas desgastadas, rostros desencajados y sombras alargadas que envuelven a Midori. La paleta de colores, desde rojos intensos a grises apagados, subraya la pérdida de inocencia. El estreno en Ikebukuro sorprendió por su formato, como se dijo, un cine simultáneo con un performance teatral. Esta puesta en escena híbrida buscaba que el público no fuera mero espectador, sino partícipe del circo de pesadilla. Tras la censura inicial, Harada mantuvo a salvo una copia original, garantizando que la película no desapareciera, y gracias a este rescate, hoy contamos con una versión restaurada que permite apreciar la magnitud de su ambición artística. Aunque polémica, la adaptación es valorada por su coherencia con el espíritu del manga. No suaviza ni un ápice la crueldad, ni abdica de la poesía visual que caracteriza a Maruo. Y antes de que se me pase, le mando los saludos a los miembros actuales del canal, quienes son en nivel Senpai, Acosta Ulises David y Alezeta, y en nivel Kohai, Kaigaku. Muchísimas gracias por su apoyo, chicos, se les quiere. Midori va más allá del gore, es un viaje al corazón del trauma infantil. Cada escena articula el sufrimiento de la protagonista mediante símbolos visuales de gran carga emocional. La recurrente imagen de la flor, que es marchita o ensangrentada, alude a la pérdida de pureza. Las cuerdas y barrotes sugieren encierro y control, mientras que los rostros de los demás acróbatas oscilan entre lo humano y lo monstruoso. El montaje ralentizado obliga al espectador a confrontar cada tormento. Un primer plano sobre la mirada extraviada de Midori provoca una empatía incómoda. Harada y Caesar crean un contrapunto sonoro. La música suena a himno macabro, respaldando la tortura, y a momentos casi etéreos durante breves instantes de aparente calma. El abuso infantil y la explotación se muestran sin tapujos, provocando rechazo y reflexión. Este tratamiento crudo ha generado debates sobre la responsabilidad del arte al abordar traumas reales. No es solo horror por horror. La película invita a cuestionar estructuras sociales, familia, espectáculo, autoridad, que, en su búsqueda de beneficio, sacrifican la inocencia. Tras su primera proyección, las autoridades japonesas ordenaron la destrucción de los negativos por considerarla inadmisible. Solo una copia de seguridad, que fue la que quedó a manos de Harada, fue el único que sobrevivió al purgado. Y durante años, Midori circuló en el underground, alimentando leyendas sobre su extrema violencia. Y como se mencionó, hasta que salió su primera edición oficial en DVD, que fue hasta el 2006, por parte de Cine Malta, con subtítulos en varios idiomas. En Occidente, la película ha sido proyecto estrella en festivales de cine de terror y animación experimental, donde su proyección sigue generando discusiones encendidas. Críticos y académicos la definen como pieza clave del cine de vanguardia. Detractores la tachan de explotación gratuita. El equilibrio entre arte y shock permanece en el centro del debate. Su estatus de anime maldito ha alimentado su aura de culto. Coleccionistas buscan ediciones limitadas y foros especializados intercambian datos sobre copias originales y restauraciones. Hoy, Midori es referencia obligada en estudios de animación y cine de horror. Universidades analizan su técnica de animación, narrativa simbólica y dilemas éticos. Su influencia se percibe en obras contemporáneas que combinan animación con horror psicológico y en proyectos de artistas que exploran lo grotesco. A más de 30 años de su creación, la película sigue viva en exposiciones, charlas y publicaciones especializadas, demostrando que el arte extremo tiene público y propósito. El nombre de Midori resuena como sinónimo de osadía creativa. Recordó al mundo que el anime puede ser un canal para historias difíciles, incómodas e imprescindibles. Midori Shoujo Tsubaki redefine lo que entendemos por cine de animación. No es un refugio infantil, sino un lienzo donde lo terrible y lo bello convergen. Su valentía narrativa y estética abrió caminos para proyectos experimentales que hoy consideramos clásicos de culto. Su huella sigue viva en directores y dibujantes que se atreven a explorar la dualidad humana. Midori demuestra que el arte no debe temer a la oscuridad. Su legado pervive como advertencia y ejemplo de hasta dónde puede llegar la imaginación cuando no hay límites.